El tema de la oración que toma el Evangelio de San Mateo que leímos, tema muy importante porque hace a la relación que nosotros como pueblo de Dios tenemos con el Señor, como pueblo, pero también individualmente, o sea, cada uno. Y no puede faltar en nuestra vida. Así que estamos hablando de algo que es como la respiración de los creyentes, que constituye su esencia, o sea, la comunicación que tenemos con el Creador, con el Señor de todo. Y tenemos que tomar en cuenta algunas cosas que nos sugiere hoy el Evangelio, este pequeño fragmento de Mateo, muy profundo, porque digamos que en la escuela de la oración nosotros estamos, y aquí me van a entender los más grandes, estamos en primero inicial. ¿Saben lo que es primero inicial? Antes se llamaba así primer grado. O sea, cuando apenas entramos a la escuela, ahí estamos en la oración. Apenitas hemos dado algún paso que quizá nos enseñaron en nuestra casa o aprendimos de alguna manera, algunos en la escuela, otros por su caminar en la fe, pero no es que fuimos a aprender a hacer oración, sino que fuimos con la vida aprendiendo. Y a veces creemos lo que dice allí Mateo, que hablando mucho rezamos como corresponde. Entonces nos dice clarito Mateo así: cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Es decir, estamos hablando con Dios, no estamos hablando con alguien igual a nosotros. Sabe todo. Tenemos que explicarle nada. Por eso nos sugiere el Maestro, nos sugiere Jesús una oración que va a ser la oración que identifique a los cristianos, que es el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene o contiene 7 peticiones que son muy importantes, pero todavía hay algo más importante y es el tono de esta oración. Como cuando hacemos una canción, es muy importante el tono. Tenemos que saber el tono para no desentonar.
Y esta es una melodía que agrada a Dios y por eso el mismo Jesús nos la ha enseñado. ¿Y cuál es el tono? Lo leíamos recién en el Aleluya y por allí está la sugerencia clarita que le voy a repetir como lo dice San Pablo. Nos dice así: han recibido el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Como si yo les dijera, esta melodía del Padre Nuestro empieza en do. Ese es el tono. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que tener con el Padre un trato muy familiar, muy de confianza, muy de cercanía. Muy íntimo. Como es esa relación que en la familia tenemos con papá, con mamá, o que tienen los hijos con los padres y los padres con los hijos. Por eso cuando un hijo llama a su padre, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? Pa. ¿Sí o no? ¿Y qué les parece a los que son padres que un hijo le diga pa, ma? Una falta de respeto. Pues claro, estamos hablando con Dios. ¿Cómo le vamos a decir así? Entonces, es como que la relación a la que nos invita Jesús es una relación de intimidad, de familiaridad, de confianza, de cercanía plena. Y esto es tan así que fíjense cómo nosotros en la liturgia, en las celebraciones de la iglesia, no nos atrevemos a decirle a Dios Pa. Vamos a decir Padre, Padre nuestro. ¿Sí? Y Jesús nos dice, el Espíritu es el que nos hace acercarnos al Padre diciéndole Abba. Papá, papito, pa. Nos invita a esa intimidad. Y desde esa intimidad, entonces, las peticiones. Mateo, que le escribe a las comunidades israelitas, no se atreve a poner esto en palabras. Porque los israelitas tenían un respeto muy reverencial hacia Dios, al punto tal de que ni lo nombraban.
Nombrar a Dios es como que el hombre nombra aquello sobre lo que tiene dominio. Entonces no podían nombrar a Dios. Tenían que decir el Señor o alguna otra cosa que dijera algo de Dios, pero no su nombre, no Yahvé. Decir Yahvé era casi una blasfemia. No se podía nombrar a Dios. Entonces volvemos a la lectura. Cuando nos dirigimos a Dios, no tenemos que hablar demasiado, porque Dios sabe todo lo que estamos necesitando, antes que se lo pidamos. Cuando oren, digan así como nos enseña Jesús. Jesús nos enseña a orar como Él ora, con sus palabras, con su cercanía, con su confianza con el Padre, con el Abba. Digo esto y después de decirlo vuelvo a mi habitualidad y me cuesta muchísimo decirle a Dios Abba. Porque sigo manteniendo esa lejanía de alguna manera, ese respeto reverencial, ese no sé qué prejuicio, que Jesús me invita a pasar. Y es el Espíritu de Dios el que nos invita a relacionarnos así con el Padre. Y por eso nos hace mirar a los santos como eran hombres de oración, pero ya no de primero inicial, sino hombres de vida de oración. Y esto es a lo que invita el Maestro permanentemente. Por eso los discípulos le van a pedir a Jesús, enséñanos a orar. Porque veían en Jesús un modo de orar que no habían escuchado nunca. Y ahí estamos invitados a entrar. Y allí vamos descubriendo que Dios nos conoce a fondo y sabe todo lo que necesitamos. Y hoy ponemos en sus manos todas esas necesidades nuestras a través de Santa Rita, pero a través de toda la Iglesia y de todos los santos, porque nos unimos a ellos en su clamor, en sus peticiones, en sus necesidades. Y cada vez más tenemos que ser una iglesia orante en medio del mundo que nos ha tocado. Cada vez más claramente en esa actitud de Jesús hacia el Padre. Por eso nos invita la Iglesia siempre a orar, así como Jesús nos enseñó. Y nos invita al Padre Nuestro. Pero cuando decimos Padre, tiene que estar allí escondida esta palabra tremenda. Abba.
que no es cualquier palabra, sino de una ternura que nos hace poner la piel de gallina. Es el Padre Dios, el que hizo todo, el que no tenemos palabras para definir y que Jesús nos invita a tener esa relación que Él tiene con el Padre. Por eso que seamos capaces en nuestra oración de decir, así como Jesús, Abba.